Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Aquí comienza el programa en español de Radio Rumanía Internacional. Primero las noticias, luego una retrospectiva semanal. Escucharemos también el top musical de Brigitta Pana y Radio Abierta, que hoy dedicamos a una escritora rumana quien escribe en rumano y español y lleva unos... Elisabeta Bozan. Esperamos que disfruten de nuestra programación. Internacional. He aquí las noticias. Prestado este sábado del Ministerio de Cultura e Identidad Nacional. Ellos consideran que los salarios no reflejan la importancia, la responsabilidad y la complejidad de su trabajo, y parte de ellos voluntaria en el sector público y debido a la transferencia de las contribuciones del empleador al empleado. El Ministerio de Cultura ha precisado en un comunicado que últimamente han tenido lugar varias reuniones con las organizaciones sindicales y han anunciado que se buscan soluciones a los problemas de los empleados en este número 14 de la Noche de los Museos, en la que este año colaboradoras de Rumanía. En la República de Moldavia tendrá lugar este domingo la primera vuelta de las elecciones anticipadas para los ayuntamientos de la capital, Chisinau, y de Bălți, en el norte, la segunda ciudad más grande. Los cargos quedaron libres porque los mandatarios elegidos en 2015, liberal proeuropeo Dorin Chirtoa, en Chisinau, en Bălți, finalmente en algunos casos a los que ambos consideraron una orden política. Estas elecciones son consideradas una prueba antes de las elecciones parlamentarias internacional. No se olviden de visitar también nuestra página web www.rri.ro. Sigue una retrospectiva de los acontecimientos más destacados de la semana. El presidente rumano Klaus Iohannis en la cumbre de Sofía. El tema de la retirada del acuerdo nuclear con Irán se ha discutido en el Consejo Europeo Informal de Sofía, donde se ha celebrado también la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales, la primera de este tipo en los últimos 15 años. Se ha confirmado la perspectiva europea de los 6 países de los Balcanes Occidentales y se les ha prometido una ayuda de alrededor de 10.000 millones de inversión en proyectos de energía e infraestructura. El presidente rumano Klaus Iohannis y para llevar a cabo estrategias macrorregionales como la estrategia de la Unión. El presidente rumano ha recordado también que la ciudad rumana de Sibiu albergará la cumbre del mes de mayo de 2019
sobre el futuro de Europa y ha destacado que una unión fuerte podría ser un punto de apoyo fuerte para las reformas y el desarrollo en los Balcanes occidentales. El primer ministro croata Andrei Plenković en Bucarest. La primera ministra rumana Viorica Dăncilă y su homólogo croata Andrei Plenković firmaron el viernes en Bucarest una declaración de intenciones entre los dos gobiernos sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en las áreas de defensa. Dăncilă ha dicho que otras áreas de cooperación bilateral seguirán siendo la educación, la agricultura y el turismo. A su vez, el primer ministro croata ha señalado que las relaciones bilaterales han sido muy buenas últimamente y que el comercio superó los 300 millones de euros. El jefe del Ejecutivo de Zagreb también mantuvo conversaciones oficiales con el presidente Klaus Iohannis. Tras la embajada rumana de Tel Aviv a Jerusalén despierta polémicas. El Ministerio Rumano de Asuntos Exteriores ha tomado nota de la decisión de las autoridades de Ramallah de llamar urgentemente a consultas al embajador palestino en Bucarest y subraya la necesidad de evitar cualquier acción que pueda poner en peligro el proceso de paz. El Ministerio de Exteriores cree que es necesario un diálogo político y reitera la posición de principios de Rumanía sobre la existencia de dos estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado en paz y seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina ha retirado a su embajador en Bucarest, dado que Rumanía es uno de los países que bloquearon la declaración conjunta de la Unión Europea sobre el traslado de las misiones diplomáticas de los Estados miembros de Tel Aviv a Jerusalén. La primera ministra Viorica Dăncilă y el presidente del país Klaus Iohannis han discutido esta semana el tema de la reubicación de la embajada. Iohannis ha recordado que la política exterior de Rumanía debe hacerse solo en beneficio del país. En opinión del presidente, es necesario que las tensiones internas sobre temas de política exterior cesen de inmediato para que Bucarest siga siendo un socio creíble en su relación con Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y en el marco de las demás asociaciones estratégicas en las que está comprometido. A su vez, Viorica Dăncilă ha dicho que, como jefe del gobierno, su responsabilidad principal es implementar el programa de gobierno. La ministra Viorica Dăncilă y contra el líder del PSD, Liviu Dragnea, a los cuales acusa de alta traición. Nuevas medidas para estimular la inversión en la economía rumana. El gobierno de Bucarest adoptará en breve nuevas medidas para estimular las grandes inversiones en la economía rumana, ha anunciado la primera ministra Viorica Dăncilă. Ella ha declarado que el Ejecutivo quiere que el nivel de inversiones extranjeras alcance los 1.000 millones de euros este año. El crecimiento económico de un 4,2% en el primer trimestre de este año es el quinto en la Unión Europea, el doble de la media europea, ha destacado el viceprimer ministro Viorel Ștefan. Ha explicado también que el objetivo del gobierno es que las inversiones sean el motor principal del desarrollo. Por otro lado, habrá más fondos en el presupuesto público, lo que permitirá tanto el financiamiento de la inversión como mejores servicios públicos, ha dicho Viorel Ștefan. Han fallecido esta semana el periodista deportivo y comentarista Cristian Țopescu y el director de cine y teatro Lucian Pintilie.
Los atletas, los comentaristas deportivos, actores y multitud de admiradores han rendido homenaje al gran excomentarista deportivo rumano Cristian Sopescu, quien murió el pasado martes a los 81 años en un hospital de Bucarest. En su larga carrera en la televisión pública, donde se inició como reportero en 1967, realizó más de 5.000 coberturas en vivo en los Juegos Olímpicos Mundiales y Europeos. Otra gran personalidad del cineasta rumano Lucian Pintilie falleció el miércoles pasado a los 84 años. Ha sido una retrospectiva de los acontecimientos más destacados de la semana. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. El Jardín Cismigiu. El Parque Cismigiu, el más antiguo, aproximadamente 16 hectáreas y está en el centro de la ciudad, ubicado cerca del río Dâmbovița, del ayuntamiento de la capital, de la Facultad de Derecho y al lado del Instituto Gheorghe Lazar, uno de los institutos bucarestinos más conocidos y relajante oasis que es hoy. En el lugar del parque había una charca insalubre conocida como el Jardín o la charca de Dura Negusătorul y era mucho mayor que ahora. Durante las inundaciones, cuando el río Dâmbovița se desbordaba, subía Alexandru Ipsiranti, príncipe de Valaquia, ordenó que en Bucarest se construyeran 2 fuentes para que la ciudad tuviera agua para beber. La primera fuente se hizo en el actual lugar del jardín. Detrás de la fuente, Cismea en rumano, construyó su vivienda el jefe de las obras del jardín, denominado también el Gran Cismigiu, Cismea, el sufijo giu. Por lo tanto, el jardín fue denominado Cismigiu. Pero el saneamiento de la charca empezó en la primera mitad del siglo XIX, según ha afirmado el paisajista Alexandru Mexi. Existau mai multe planuri pentru a deseca Balta Cismigiului încă de pe la începutul secolului al XIX. Había varios planes para secar la charca del Cismigiu desde principios del siglo XIX, pero se concretaron alrededor del año 1943. Entre 1843 y 1845, la fecha no es muy segura, y en 1852 el jardín era por un paisajista extranjero, Carl Friedrich Wilhelm Mayer. Después de Mayer, el jardín ha sido remodelado varias veces a lo largo del tiempo. Las más drásticas remodelaciones se hicieron a principios del siglo XX. Entonces se remodeló el eje en su forma actual, romana, rondu román, denominada posteriormente la plazoleta de los escritores, la fortaleza en ruinas que está en un extremo del eje, y el jardín japonés. Desgraciadamente, Mayer murió en 1852 y de las obras se encargaron otros arquitectos y paisajistas, la mayoría de ellos extranjeros, según la moda de la época, pero también el tamaño del jardín, que también ha cambiado con el tiempo. Alexandru Mexi. Pe vremea când Mayer a început să amenajeze grădina, ea era mult extinsă, ca să mă exprim așa, către Dâmbovița. Ulterior, la sfârșit de secolul Cuando Mayer empezó a crear el jardín, este se extendía mucho más hacia Dâmbovița. Hacia finales del siglo XIX se construyó la actual avenida Elisabeta Doamna,
comenzó la avenida, se redujo el tamaño del jardín. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el jardín se extendió hacia el oeste, donde está la actual avenida Skitumaguranu. Hacia mediados del siglo XX se extendió también hacia el norte, incorporando el jardín del Palacio Crețulescu. Justamente por ello, debido a todas estas extensiones, fue necesario también cambiar el plan original de Mayer. Han quedado pocos elementos de la época de Mayer, sobre todo elementos vegetales, como los plátanos de sombra. En la parte central del jardín hay unos plátanos muy grandes. Hay también un fresno de aquella época, pero desgraciadamente no está muy bien y se encuentra cerca del Ayuntamiento de Bucarest. Con el tiempo, Cismigiu se ha convertido en un monumento paisajístico y alberga tanto algunas obras de arte como una vegetación especial. Entre los elementos artísticos decorativos, algunos de los más son los dos puentes sobre el lago artificial que está en el centro, el puente grande y el puente de palos falsos de hormigón. No son las únicas construcciones artísticas, según ha afirmado Alexandru Mexi. Aș mai menționa zborul Sisi Stefanidi, emblema familiei Sturza, foișorul, vechiul pavilion al... Destacaría también el manantial Sisi Stefanidi, el mirador para la música, el antiguo pabellón de las aguas minerales o el monumento del héroe francés. Hay bastantes estatuas en Cismigiu y, si no me equivoco, todas ellas forman parte del patrimonio nacional y están en la lista de los monumentos históricos. Hay más de 20 lugares de este tipo, representados sobre todo por las estatuas traídas a Cismigiu en distintas épocas. Dentro de la lista de los monumentos históricos, el parque está en el grupo de A, siendo un monumento de importancia nacional, incluso internacional. En este conjunto hay también otras obras artísticas como las estatuas ya mencionadas, que están también en el grupo A según la importancia. Respecto a la vegetación, además de una serie de árboles seculares como los plátanos de sombra ya mencionados, hay también numerosos árboles del ayuntamiento. Están en la lista de los árboles protegidos de Bucarest en una buena condición. Por ello, cualquier intervención en un monumento histórico necesita el visto bueno de una comisión de especialidad para no afectar el valor patrimonial del Parque Cismigiu y para las caminatas, los paseos en barca, los pavos reales y los cisnes negros. Top musical. Hola a todos, muy buenas noches y gracias por acudir a nuestra cita semanal con el Top Musical de Radio Rumanía Internacional. Al micrófono Brigitta Pana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han enviado esta semana también las preferencias musicales y han votado a sus artistas favoritos. Por lo tanto, damos inicio al programa de hoy con el tercer lugar de la clasificación, en el que se ha situado el cantante y compositor Smiley, artista que recientemente ha lanzado un nuevo sencillo que se llama Una Historia, y al que os invito a escuchar en los minutos siguientes. ce ai face
ala salva pe el din tot ce ai face pentru iubire. Ha sido Smiley con el éxito Una historia, tercer puesto de la clasificación. Seguimos con la segunda posición en la que se ha situado el a Rumanía en el Festival Eurovisión celebrado en Portugal. Desafortunadamente, por primera vez en su historia, Rumanía no actuó en una final de Eurovisión, ya que The Humans no se clasificó para la final del pasado sábado. Sin embargo, vosotros le habéis concedido un gran número de votos, así que este sábado The clasificación con el tema titulado Goodbye. La canción ganadora de esta noche, la que más votos y apreciaciones ha recibido de vosotros, es interpretada por la exitosa cantante Andra, que hace poco lanzó un nuevo sencillo titulado La Indiferencia. Andra tiene 30 años y es una de las grandes estrellas de la música y la televisión rumanas. Además, en el año 2014 se hizo con el galardón MTV Europe Music Awards a la mejor artista de nuestro país, y eso hizo que su éxito se ampliara a los países balcánicos de alrededor. Hoy Andra ocupa la más alta posición del ranking. Escuchémosla en los minutos siguientes. Eu gândesc mereu în noi, lângă tine, la bine, la rău, că-i floare sau că diferența dintre noi afectează pe amândoi, să-ți spun. Am multe să-ți mai spun, dar nu ești niciodată aici, sunt minciuna de nebun sau sunt
baby și te aștept acasă. Alo, alo, vreau să te fac atent dacă mă lasă sempre mult, mă dezbracă simțile. Alo, alo, te fac să nu mă vezi și uite așa o să mă pierd. Pentru că indiferența doare cel mai tare. Eu fac cu mâna ta tot relații nu supăre. Indiferența doare cel mai tare. Eu fac cu mâna ta tot relații nu supăre. Și m-am tot întrebat de ce de vară avea eu nu știu ce. Acum uită-te la mine cum îmi șterg lacrimile și nu pot să ies din joc. Mă mai recunosc că mă puneam pe primul loc. Mi-am cu sufletul pe masă și l-am dat pe tot în fie. Uite ce îmi faci tu mie. Alo, alo, vreau să te fac atent dacă mă lasă sempre mult, mă dezbracă simțile. Alo, așa o să mă pierd. Pentru că indiferența doare cel mai tare. Eu fac cu mâna ta tot relații nu supăre. Indiferența doare cel mai tare. Eu fac cu mâna ta tot relații nu supăre. Aquí ponemos fin, queridos oyentes, al top musical de Radio Rumanía Internacional, no antes de agradeceros por la atención dispensada. Espero que hayáis pasado unos ratos muy agradables en compañía de nuestros artistas. Os ruego nos sigáis enviando las futuras preferencias musicales a la misma dirección de siempre, span@rri.ro. Soy Brigita Pana y os envío a todos un fortísimo abrazo a la distancia y muchos besos. Hasta la semana que viene. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Radio Abierta. Muchas gracias por estar aquí para escuchar una nueva edición de Radio Abierta. Esta semana es la edición más larga del programa, de unos 20 minutos, porque la lección de rumano se difunde solo cada 2 semanas, así pues será la próxima semana. Les recuerdo que esta edición se repite el jueves y que espero sus sugerencias y comentarios a la dirección irina.kalin@gmail.com. También pueden escuchar el programa en nuestra página en español en el apartado Crónica Semanal Radio Abierta. La 77 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra este año en el Parque
del 25 de mayo al 10 de junio. Mi invitada de hoy es la escritora y traductora Elisabetta Bozán, quien está invitada a participar el mismo día del inicio de la feria en la mesa redonda Escritoras Rumanas de Expresión Española, junto con Alina Popescu y Corina O'Prey. Así pues, Elisabetta Bozán es poeta y traductora. Nació en Năsăud, en el norte del país, en provincia Bistrița, Năsăud. Casada, tiene una hija. En el año 2002 se establece en Alcalá de Henares, España. Aprendió la lengua española de manera autodidacta. Escribe en rumano y español. Parte de sus escritos han sido traducidos al inglés y al catalán. Es autora de 2 poemarios, Dimensiones y Egometría, y de muchos relatos breves. Ha publicado en muchas revistas españolas y ha recibido premios. También traduce literatura rumana al español y literatura española y latinoamericana al rumano, y ha organizado numerosos actos en España dedicados a la literatura rumana. En 2015 realizó el Seminario de Traductología Español-Rumano, Lenguajes Específicos y Traducción Literaria, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Cultural Rumano de Madrid. Hablamos por teléfono con Elisabetta Bozán sobre sus poemas, su gusto por la literatura, sobre su vida de inmigrante rumana en España. Bienvenida al programa Radio Abierta, Elisabetta Bozán. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Rumanos en España podría ser el título de esta edición de Radio Abierta, y en su caso podemos añadir escritores rumanos en España. Usted escribe poemas en rumano, por supuesto en rumano, pero también en español, y traduce literatura de los 2 idiomas, del rumano al español y del español al rumano. ¿Conocía el idioma cuando llegó a España? No sabía ni siquiera 2 palabras cuando llegué en España. Simplemente he tomado esa vía, como muchos tantos dos. Y bueno, para poder adaptarme aquí tenía que aprender el idioma para poder comunicar con la gente de mi nuevo entorno de la misma forma que lo hacía en mi país. ¿Por qué se fue precisamente a España y no a otro país de Occidente? Siempre quise salir de Rumanía, no sé, cuando empezaban a salir otros, yo quería irme, pero no sé si yo escogía España o España a mí, porque simplemente a España se llegaba más fácil que en otros países, y aquí tenía unos amigos en 2002, y ellos me llamaron, yo vine y aquí me quedé. Muy bien. Pues, ¿empezó a escribir poesía en España o tenía el gusto de la literatura ya desde cuando era niña aquí en Rumanía? Cierto, descubrí la poesía desde mi infancia, empecé a escribir, pero llegó un momento que renuncié. Pensé que ya no era lo mío, que no iba a seguir con este camino, ya que tenía que trabajar en diversos sectores que no tenían nada que ver con la poesía. Pero más tarde en España llegó un momento que tengo que hacerle una confesión. Me pasó algo, para decir así, un suceso muy infeliz. Digo infeliz porque en aquel entonces fue muy grave, fue un trauma, pero a raíz de aquí empecé a escribir. Por suerte lo he superado, todo ha quedado al nivel de anécdota. He intentado ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo, pero a mí este suceso infeliz me acercó otra vez a la escritura y debuté en la lengua española. Así que escribir poema le ayudó a superar un trauma, ¿no? Realmente quería escribir sobre el trauma. De hecho, no he renunciado, no he abandonado esa idea, pero no ha llegado el momento. Empecé con la poesía, empecé con un concurso en lengua española, fue un relato breve, me lo admitieron
y estaba tan feliz pensando que lo que escribía valía para otros. Y a raíz de aquí, pues empecé a escribir tanto prosa, relato breve, como poesía. Ha publicado hasta ahora 2 poemarios, Dimensiones y Egometría, que es un libro bilingüe, y también prosa, microrelatos, sobre todo. He visto cómo han sido recibidos sus libros en España. Han sido bien recibidos. De hecho, luego el poemario Dimensiones salió cuando gané el tercer premio en la sección de poesía del primer concurso de poesía, relato breve y novela, organizado por la editorial Sé Leer y la revista Me Gusta Leer. Luego quedé finalista en otro concurso de relato breve y luego recibí en otra ocasión de una revista digital Verso a Verso, recibí el Accessit. Escribí y desde luego tenía que escribir en español porque al vivir aquí, pues en mayoría el público era español para mí. Luego empecé a traducir mi obra a rumano, quería volver de alguna forma a casa, a mi hogar, y he empezado a colaborar con muchas revistas de Rumanía donde traduzco muchos poetas españoles. Al poeta y crítico literario español Jesús de María Batalla, quien escribe sobre su poemario Egometría lo siguiente: Egometría en rumano es un viaje introspectivo de la autora que le canta al amor, a la vida, a la muerte, al universo, a su familia, pero también a los pecadores y a Dios, a los engaños, a la infamia y a las vestales. Y alza su voz cálida en unas ocasiones, pero fuerte, robusta y poderosa en otras, contra las injusticias. A las injusticias que suceden en Kabul, pero también las que provocan que una niña gitana se suicide porque no la dejan estudiar. El canto contra las injusticias, necesarios para muchos en la poesía, abarca la amplitud de esta obra poética escrita en los 2 idiomas que domina su autora, que muestran sus semejanzas por su antepasado latino común. Fin de la cita. Pues muy bonitas palabras de Jesús de María Batalla sobre su libro Egometría, y ahora me gustaría que nos explique el título de este último poemario. Egometría, ¿qué significa? Egometría es una forma de medir el ego. A través de la poesía, medir el ego dentro de lo que cabe. De hecho, el título del poemario viene de un poema, del primer poema publicado en el libro, que se llama igual, Egometría. ¿Y nos podría leer un poema suyo? Sí, con mucho gusto. Me gustaría leer, ya que tenía pensado en leer un poema dedicado al lector, pero ya que ha hablado de la joven afgana, Harkoop, este mismo poema o Egometría, si nos daría tiempo los dos. Los dos, vale, los dos. Antes de leer el poema Jesús Farkunda, me gustaría comentar para los oyentes que para quien no la conoce, fue una joven afgana de 27 años y ha sido asesinada en público de manera salvaje en marzo de 2015, falsamente acusada de haber quemado una copia del Corán. Es tan fácil llegar bajo tierra cuando te empujan desde la noria de ignorancia, aunque el camino se hace largo y tortuoso bajo sus fuertes golpes a palos. Es tan fácil llegar bajo tierra cuando la luz del sol se unta con el hollín de la historia. Es tan fácil llegar a hacer nada por el largo túnel del dolor. No hay tiempo de gritar o llorar. Vuelves a la tierra que te prestó los huesos por el camino de la furia.
Es tan fácil llegar bajo tierra cuando tu nombre es crucificado por un Alá que se oculta detrás de las preguntas. Y para quien quiere saber más sobre Farkhunda, pues se encuentran en internet muchos detalles de su muerte, que ha sido una muerte horrorosa. No hay palabras para describirla. ¿Y egometría? Egometría. Mis pasos se arrodillan de tanto errar por mi propia geometría, por este laberinto de cicatrices fosilizadas. Sus agudas esquinas tan fuertes me hieren los roces, que ya no sé por dónde empieza mi ser en este abismo de búsquedas. El camino tumultuoso se aclara cuando cobra forma de espiral. El vuelo se reanuda para alzarse a través de la palabra. Muchísimas gracias, Elisabetta Bozán, por estos poemas. ¿Los ha escrito directamente en español o traduce del rumano al español después de escribir el poema en rumano? Cuando uno vive ya en otro país y tiene que expresarse en otro idioma, para mí es mi lengua adoptiva. Yo, de hecho, siempre he dicho y sigo diciendo que España es mi segunda patria. Hay veces que escribo en rumano y hay veces que escribo en español, según hablo en otra lengua sin darme cuenta. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Están escuchando Radio Abierta. Yo soy Irina Calini y la invitada de hoy es la escritora y traductora rumana Elisabetta Bozán, quien vive en España desde el año 2002 y escribe en rumano y en español. Usted dedica mucho tiempo a la organización de actos sobre la cultura rumana, colabora mucho con la Facultad de Universidad de Alcalá de Henares, escribe en las publicaciones de los rumanos de España, traduce, como decía, de la literatura rumana al español. Pues está usted construyendo puentes entre las dos culturas. ¿Qué me puede decir del interés, o si hay interés entre los españoles por la cultura rumana? ¿Qué le parece? Hay un gran interés de parte de los españoles hacia la cultura rumana. De hecho, los españoles son muy abiertos en conocer otras culturas. Aquí hay multitud de culturas que conviven de forma armoniosa. Y sí, hay veces que me piden, incluso ellos, me preguntan por autores o me piden traducir a, yo qué sé, ahora por ejemplo, yo colaboro con una revista que es muy conocida aquí, aunque lleva poco tiempo. Ha sido fundada en el 2017, pero ya ha sido presentada en lugares muy emblemáticos de la cultura, en universidades, en el Instituto Cervantes de Chicago, en el Instituto Cervantes de Londres. ¿Cómo se llama? Crátera. Revista de crítica y poesía contemporánea Crátera. Y ellos me piden autores rumanos, o a veces me gusta a mí recomendar algún poeta, algún escritor que me gusta más y que aprecio mucho en Rumanía. Usted vive en Alcalá de Henares, ¿verdad? Sí. Hay una comunidad grande de rumanos en esta ciudad. ¿Cómo es la convivencia entre rumanos y españoles en Alcalá de Henares? Yo diría que es muy buena. Así como he dicho antes, los españoles son muy abiertos, tolerantes, y los rumanos tampoco dan muchos problemas, aunque han habido casos aislados, pero la mayoría se han integrado perfectamente en la vida social y cultural. Bueno, ahora le preguntaría, ¿qué cree que ha perdido y qué ha ganado con cambiar su tierra para ir a afincarse en España? No sé qué he perdido, pero seguramente
de alimentarme con las dos culturas y conocer más culturas a través de mi vivencia en España, creo que me ha enriquecido muchísimo. ¿Y qué es lo que traería de España a Rumanía? ¿Se refiere a la cultura o yo qué sé? Algo que la primera cosa que... Puede ser una comida, puede ser el sol, puede ser cualquier cosa. Lo primero que me viene en la mente es el flamenco. Sin duda lo llevaría a Rumanía o a cualquier lugar del mundo. A mí me tiene enamorada. ¿Y de Rumanía se llevaría algo a España? De Rumanía, orgullo, mi historia, mi cultura. Siempre he sido orgullosa de ser rumana. Siempre que hay ocasión de vestirme en el traje rumano, lo he visto incluso tengo estas zapatillas, se me olvida ahora cómo se llaman en español, que vienen con hilos, con cordones, del traje regional. Y bueno, me he llevado a mí tal como soy, con mis experiencias, y siempre... es decir, llevo la literatura, ya la tengo en mi sangre, lo de traducir, la pasión de traducir es igual como la de escribir, no podría renunciar a ninguna de ellas, y no sé qué más. Toda Rumanía, es decir, todo mi pasado. ¿Tiene una hija de poesía o actos sobre la cultura rumana y da conciertos de guitarra? Ha nacido en España, ¿verdad? Sí, mi hija ha nacido en España. De hecho, yo he conocido a mi marido aquí, aunque él es rumano. Luego hemos vuelto a casarnos en Rumanía, pero mi hija nació aquí y entonces crece igual en las dos culturas. Espero que la enriquezca igual como a mí. Y bueno, toca la guitarra, escribe también, hace muchas cosas, hace fotos, la llevo desde siempre conmigo porque lo de no tener abuelos cerca, nos falta mucho a la familia, sobre todo para mi hija. No hay abuelos, no hay primos, no hay tíos, tías, ya sabes. Entonces, la madre tiene que encargarse 24 horas de la hija, y eso yo lo hago con mucha alegría. Maravillosa, de hecho me siento una madre bendecida, y este hecho de llevarla desde muy chiquitita, ella empezó a hacer fotos con 2 años y medio, se acercó sola a la cámara y luego pues empezó a hacer fotos en los eventos donde yo participaba, así que ya tengo mi propia fotógrafa. ¿Ella cómo se siente? ¿Española o rumana? Ella, de alguna forma, su casa es España, pero se siente rumana, le gusta la lengua rumana, le gustan las palabras. Si no entiende algo me pregunta, mamá, ¿qué es eso? Incluso los regionalismos, le divierte mucho el acento de los abuelos, lo imita, lo adopta, pero cuando volvimos el año pasado de Rumanía, después de 2 meses y 1 semana, cuando el avión aterrizó, empezó a llorar y dijo, mamá, por fin estamos en casa. Entonces, es complicado. Su casa es aquí, parece. Bueno, estar aquí en Radio Abierta. Muchas gracias por la invitación. Aquí termina el programa Radio Abierta. La invitada de hoy ha sido Elisabeta Bozan, escritora y traductora rumana afincada en España desde el año 2000. Y ahora una dedicatoria musical que corre a cargo de la cantante Feli. La canción se titula Lápices de Colores.
partir del 25 de marzo de 2018 y hasta el 27 de octubre de 2018, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 19 horas, tiempo universal coordinado por 13.810 y 15.670 kHz en España. A las 21 horas, tiempo universal coordinado por 13.810 y 15.670 kHz en Sudamérica. A las 23 horas, tiempo universal coordinado por 11.700 y 13.730 kHz en Sudamérica y por 9.760 y 11.800 kHz en Centroamérica. A las 2 horas de la madrugada, tiempo universal coordinado por 9.510 y 11.900 kHz en Sudamérica y por 7.375 y 9.730 kHz en Centroamérica. También se pueden sintonizar vía satélite y en Internet en WMA, Windows Media Audio, en la página www.rri.ro. Nos pueden escuchar también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario llamando al número 716-274-25 Unidos y 899-274-6668 en México. Además, en Europa se pueden sintonizar a través del satélite Hotbird 6 en la frecuencia de 11.623,28 MHz, polarización vertical, azimut 13 grados.